Eh, Como definición tenemos la que es la genética cuantitativa, tenemos que es una disciplina que analiza rasgos cuantitativos, lo que es la altura, el peso, el rendimiento del cultivo, la producción de leche, etcétera. Esto muestra una variación continua en lugar de categoría fija. En las aplicaciones de la genética cuantitativa tenemos el mejoramiento de cultivos, la producción animal, la investigación biomédica y la estadística y predicción genética. ¿Qué es la variación fenotípica? Bueno, como definición tenemos que la variación fenotípica es la diversidad observable en las características físicas, fisiológicas o conductuales de los individuos dentro de una población, que es causada por la interacción entre el genotipo y el ambiente. Como ejemplos de la variación fenotípica tenemos que la altura de las plantas, también el color de las flores, el tamaño de los frutos y la resistencia a sequía en las plantas. ¿Cuáles son las características de los caracteres cuantitativos? Como primera característica tenemos la variación continua, que no se divide en categorías fijas, sino que presentan una gama de valores, ejemplo, lo que es la altura, el peso y el rendimiento. También tenemos lo que es la herencia poligénica, que están controlados por muchos genes con efectos pequeños y acumulativos, no por un solo gen dominante o recesivo. También está la influencia ambiental, que el ambiente, el clima, el suelo, el manejo afecta muy fuertemente la expresión, generando diferencias entre individuos entre el mismo genotipo. Y por último tenemos el análisis estadístico, que también se estudia mediante herramientas como varianza, desviación estándar y heredabilidad y regresión ANOVA, que esos son programas estadísticos. ¿Cuáles son las causas de la variación fenotípica y los valores génicos y ambientales? Tenemos la variación génica, que son factores que incluyen múltiples alelos, y variación, que son las diferencias entre el genotipo de los individuos. Tenemos la variación ambiental, que son las influencias del clima, el suelo y el manejo agronómico, los cambios en condiciones como la luz, la temperatura y la humedad. Y la interacción, que es un efecto combinado sobre características fenotípicas. Bueno, ¿qué es la variación genética? La variación genética es el conjunto de diferencia de los genes y los alelos entre individuos o poblaciones. Estas diferencias pueden influir en características como el color, el tamaño, la resistencia a enfermedades, etcétera. Ejemplo, dos plantas de maíz pueden tener distinta altura debido a diferencias de sus genes, aunque estén cultivadas en el mismo ambiente. Lo dejo con mi compañera Angélica María Lobo. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Aquí tenemos lo que es la mutación, que nos da los cambios espontáneos en el ADN que puede generar nuevos alelos. La recombinación genética, que mezcla los genes durante la reproducción sexual, especialmente en la meiosis. La migración genética introduce los genes nuevos por cruzamientos con individuos de otras poblaciones. La derivada genética, que son los cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos, especialmente en las poblaciones pequeñas. Importancia en la agronomía. El mejoramiento genético permite seleccionar genotipos superiores para rendimiento, resistencia y calidad. Adaptación ambiental. La diversidad genética permite en algunas plantas que sobrevivan en mejores condiciones adversas. También podemos usar en base para ANAVA. En estudios factoriales, la variación genética explica parte de la variación genotípica total, junto con la variación ambiental. La variación ambiental, ¿qué es? Es de la parte de la variación fenotípica, que es exclusivamente a factores externos al genotipo del organismo. Es decir, son las diferencias en las características observables de los individuos causadas por el ambiente en que se desarrolla, no por su información genética.
Tenemos un ejemplo. Dos plantas genéticamente idénticas pueden tener diferentes alturas si una recibe más luz solar o y la otra está recibiendo más agua que la otra. La variación ambiental influye significativamente en la expresión fenotípica de los organismos. Ejemplos prácticos incluyen cambios en el color del pelaje, esto debido a su entorno y la plasticidad fenotípica, que es crucial para la adaptación en condiciones y mejores genéticas. ¿Cuáles son los factores que causan variación ambiental? Tenemos lo que es el factor ambiental, bueno, como aquí lo podemos ver, y su efecto de influencia. Como número uno tenemos la temperatura, que afecta la tasa de crecimiento y floración. Número dos, que sería la luz, que influye en la fotosíntesis y en el desarrollo foliar. Tenemos también la humedad, que afecta la transpiración y la absorción de nutrientes. El tipo de suelo también es un factor ambiental que cambia la disponibilidad de nutrientes y aguas. Y el manejo agronómico, que es, aquí podemos tener la fertilización, riego, densidad de siembra y muchas más. ¿Cuáles son los efectos? Esto es como un resumen ya de lo antes mencionado. Entonces, la variación genética es fundamental para la adaptación y la evolución de las especies. Y estas existen diferentes fuentes de variación genéticas, como ya la había mencionado. Está la mutación, que es el cambios en el ADN, que pueden crear nuevas variaciones genéticas. La recombinación, que es el proceso durante la meiosis, donde se intercambian segmentos de ADN entre cromosomas homólogos. La segregación, dibu- dibu- distribución aleatoria de los alelos durante la formación de gametos, contribuyendo a la diversidad genética. Estos factores impactan directamente a la variación genotípica observada en las poblaciones. Por ejemplo, la variación genotípica aditiva se refiere a la suma de los efectos de los alelos individuales, mientras que la variancia dominante incluye interacciones entre alelos en un locus. Comprender en conceptos es crucial para la selección y mejoramiento genético, ya que permite a los investigadores y a los agricultores identificar y potenciar rasgos deseables en cultivos y aumentar así la producción y sostenibilidad agrícola. Quiero ver la otra diapositiva, que me parece que hay una repetida. Eh, Esto ya es un resumen como lo que dije en la diapositiva anterior. Dice las fuentes y efectos de la variación genética. Estas son las causas que generan diversas o diversidad genética entre individuos. Tenemos como número uno la mutación, que son los cambios espontáneos o inducidos en la secuencia del ADN, como ya lo mencioné antes. Pueden ser beneficiosos, neutras o perjudiciales. Y también la fuente primaria de nuevos alelos. La recombinación genética. Ocurre durante la meiosis cuando los cromosomas homólogos intercambian segmentos. Generan nuevas combinaciones de alelos en la descendencia y la segregación independiente, que aumenta la diversidad genética entre hermanos. La migración o flujo genético. La introducción de genes de otras poblaciones aumenta la variabilidad genética y puede introducir nuevos alelos adaptativos. Ahora la derivada genética. Cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos, especialmente en las poblaciones pequeñas, que pueden llevar a pérdidas o fijación de alelos sin presión selectiva. Aquí ya tenemos como un cuadro más resumido, que en la genética cuantitativa los efectos genotípicos se clasifica según cómo influye en el genotipo, tipo de efecto. Por ejemplo, aquí tenemos el aditivo. Cada alelo contribuye de forma independiente al rasgo del valor. Como un ejemplo, dos alelos de alto rendimiento suman sus efectos.
Ahora, dominancia. Un alelo enmascara el efecto del otro en un locus. Un locus dominante determina el color del grano, aunque otro sea diferente. Esto tenemos de un ejemplo. La epistasis, la interacción entre genes en diferentes locis que afectan el mismo rasgo. Como ejemplo tenemos un gen que puede suprimir la expresión de otro modificando el genotipo. ¿Cuáles son las características de un cultivo? Por ejemplo, las cualitativas y cuantitativas en el maíz, que ya las vamos a ver más adelante, pero nosotros en este caso el video lo realizamos en lo que es una planta de guayaba. Por ejemplo, las características cualitativas serían las características que incluyen el color de grano, que pueden variar desde el blanco hasta el amarillo y la forma que influye en la aceptación del consumidor. Esto ya va a ser opción del consumidor. Las características cuantitativas. Las características cuantitativas en el maíz abarcan rasgos como rendimiento por hectárea para la producción y la salud nutricional de la población. Eh, las variedades del maíz van a depender mucho de la diversidad de sus características en los cultivos, selección y manejo. Estrategias para mejorar cultivos de manera efectiva. Por ejemplo, tenemos una estrategia de selección que permite optimizar el rendimiento agrícola mediante la identificación de rasgos deseables en la población, lo que resulta en cultivos más productivos. Todo va a depender de la demanda de la población. El manejo agronómico. Implementar un manejo agronómico adecuado, como la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes, la ayuda a maximizar la expresión de características cualitativas y cuantitativas en los cultivos. Ahora tenemos la relevancia para la mejora. Comprender la relación entre características cualitativas y cuantitativas es crucial para el avance de la mejora genética, permitiendo el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes y nutritivas. Y aquí termina nuestra presentación. Como primeras características cualitativas, tenemos lo que es un árbol de guayaba. Este se caracteriza por ser un árbol robusto, arbustivo y con una muy buena ramificación, como lo podemos observar aquí. Ahora miramos la corteza. Es de color gris y tiene una cualidad distintiva de descaracarse, como podemos ver aquí. Entonces también se puede exfoliar con frecuencia y deja a menudo manchas, que pueden ser lisas o escamosas. Ahora las hojas son perennes de forma ovalada y desprenden un aroma característico y agradable que cuando se frotan los brotes jóvenes como estos de acá pueden presentar tonalidades de color verde, amarillento o rojizo. Y como en los frutos que los podemos ver, tiene un aroma del fruto maduro, es muy fuerte, que generalmente es descrito como agridulce o dulce, dependiendo su variedad. El color de la pulpa aquí no las podemos ver porque todavía no está en su estado maduro la guayaba. El sabor tiende a ser muy delicioso, jugoso y tierno por dentro, variando desde dulce hasta muchas veces ácido, dependiendo también, como ya mencioné, su variedad. El color de la pulpa varía independientemente. A veces, por ejemplo, esta variedad, el color de su pulpa es de un color blanquicio. Y el color exterior, el color del fruto maduro, suele ser un poco amarillento tirando a verde. Pero ya cuando está verde podemos observar un color muy verde. En la textura la pulpa es jugosa y tierna y se caracteriza por contener muchas semillas pequeñas en su interior. Bueno, como características cuantitativas, como primero tenemos la altura del árbol. Este es un árbol perenne que puede llegar hasta 10 metros. También como otra característica cuantitativa tenemos el diámetro del tronco. Y también tenemos lo que es la longitud de las hojas, el peso de lo que es el fruto
y el diámetro de la flor. Como sabemos, este no tiene flor en este momento. Y como último también tenemos que es la variabilidad del fruto.